A las 7:12 de la tarde, mientras me abotonaba la camisa azul que Mercedes decía que me quitaba 10 años, mi teléfono vibró sobre la cómoda del dormitorio. Miré la pantalla. Tomás, contesté de inmediato porque mi hijo menor no me llamaba a esa hora cuando sabía que tenía la casa llena, y mucho menos un viernes justo antes de una cena que Paula llevaba una semana preparando como si fuera una ceremonia. Mantel de lino bueno, cordero al horno, vino reserva, y esa dulzura aplicada que ella usaba cuando quería que todo pareciera impecable. Tomás no saludó. No abras el vino que te sirva Paula, ni lo pruebes. Sube ahora mismo al despacho. Mira detrás del tercer tomo del Código Civil, donde guardas la llave del cofre. Si la llave no está como la dejas siempre, o si el cofre está vacío, no armes escándalo. ¿Me oyes? Se me heló la nuca. ¿Qué estás diciendo? No puedo explicártelo todo por teléfono. Voy de camino, pero tardaré. Hazme caso. Si el cofre ya está tocado, la cena no es una cena, es una trampa. La llamada se cortó. Me quedé quieto, con el teléfono todavía en la mano y el olor del cordero con romero subiendo desde el comedor como si aquella casa siguiera siendo una casa normal. No lo era. Si te gustan las historias donde una familia sonríe mientras prepara una traición, suscríbete ahora porque lo que viene no es un drama cualquiera. Es la historia de cómo quisieron convencerme de que estaba perdiendo la cabeza mientras vaciaban mi vida pieza por pieza. Me llamo Alonso Ferrer. Tengo 71 años. Fui registrador de la propiedad durante 38. Vi suficientes herencias podridas como para saber que la codicia rara vez entra gritando. Casi siempre entra corrigiéndote la almohada, recordándote la pastilla y diciendo que todos están preocupados por ti. Aún así, una cosa es reconocer la avaricia en desconocidos. Otra muy distinta es verla sentada a tu mesa. Salí del dormitorio y crucé el pasillo del segundo piso, medio a oscuras. Paula siempre dejaba la planta alta en penumbra cuando había invitados. Según ella, daba ambiente. Mercedes odiaba eso. El despacho quedaba al fondo. Allí guardaba las escrituras originales de la finca de la Encina, las del almacén de la avenida, las joyas de Mercedes y el pequeño cofre empotrado en el interior de un armario de nogal, donde conservaba también 2 documentos que nunca dejé en el banco. Abrí la puerta. El cuarto olía a cuero viejo, papel seco y un perfume dulzón que no era mío. Paula. Fui directo a la biblioteca. El tercer tomo del Código Civil seguía donde siempre. Metí los dedos detrás y encontré la llave. Estaba allí, pero no como debía. Yo la dejaba siempre en horizontal, con la cabeza de bronce apuntando a la derecha. No era una manía. El orden sirve para detectar cuando otra mano encontró lo tuyo antes que tú. La llave estaba vertical, y tenía en la hendidura un polvillo gris casi invisible, como el residuo fino que dejan ciertas pastas cuando alguien ha hecho una copia. La bajé a la palma. Pesaba igual, pero estaba tibia. Abrí el panel del armario, metí la llave en la cerradura del cofre y la giré. El mecanismo respondió como siempre. Un clic grueso, luego otro, más leve y el pequeño suspiro del resorte soltándose. Abrí, y durante un segundo muy largo no entendí lo que estaba viendo. Los estuches de terciopelo azul lo estaban. La bolsa de piel donde Mercedes guardaba las esmeraldas de su madre, tampoco. La carpeta beige con las escrituras originales de la Encina y del almacén de la avenida había desaparecido. La caja plana de madera donde yo tenía una copia de mi testamento, otro documento firmado con Mercedes y 2 carpetas más pequeñas tampoco estaba. Dentro solo quedaban 2 cosas, un papel doblado en 4 y una cajita de terciopelo vino abierta con un broche dentro. Lo tomé. Era el broche de hoja que Mercedes se ponía en aniversarios y bautizos. El cierre estaba torcido como si alguien lo hubiera manipulado con prisa. Debajo estaba el papel. Lo abrí. Era un recibo de joyería Jeddo, fechado aquel mismo día a las 17:08. Descripción, revisión, limpieza y tasación preliminar de collar, pendientes y broche antiguo. Nombre de la persona que entregaba las piezas. Paula Ortega. Me senté en la silla del escritorio. Paula no solo había abierto el cofre, había sacado las joyas de Mercedes y las había llevado a tasar a nombre propio. Sentí rabia. Pero lo primero fue humillación, porque aquello no era una tentación de último minuto. Era un movimiento sereno, preparado, ejecutado con la confianza de quien ya se cree autorizada a administrar lo ajeno. Volví a mirar dentro. En el fondo, pegado a la chapa, había un pliegue de papel crema que no había visto al abrir. Lo saqué con la uña, era media hoja arrancada de un formulario. Solo quedaba un fragmento de frase, pero bastó.
Episodios de ideación persecutoria respecto a objetos de valor supuestamente sustraídos. No había firma ni nombre. Aún así, bastó. Yo conocía demasiado bien el idioma burocrático como para no oír lo que escondía. No decía si acusa a alguien de robarle, habrá que observarlo, decía algo mucho peor. Ya esperan esa acusación. El robo del cofre no era solo robo. Era el decorado de una trampa prevista para que yo reaccionara y pareciera exactamente lo que alguien necesitaba. Un viudo mayor confuso, obsesionado con sus bienes y quizá ya poco fiable para administrarlos. Guardé el recibo y el fragmento del formulario en el bolsillo interior de la chaqueta, volví a dejar el broche torcido en la cajita dentro del cofre y el cofre entreabierto tal como lo había encontrado. Luego examiné la cerradura. El panel exterior del armario no tenía marcas. Eso significaba que quien entró no lo forzó. Usó la llave real. Sin embargo, en la boca del cofre sí vi un roce mínimo, como el que deja una copia mal limada cuando entra por primera vez. La habían duplicado. Y hacía poco. Entonces oí la voz de Paula subir por la escalera. «¿Alonso? ¿Te falta mucho?» «El vino ya está servido». En los suyos sonó advertencia. Apagué la luz del despacho y respondí desde el pasillo. «¿Ya abajo? Todo bien». «Perfectamente». Mentí con voz firme y por primera vez en mucho tiempo sentí volver a mí una herramienta antigua, la paciencia profesional para ver mentir a otros sin interrumpirles demasiado pronto. El comedor brillaba cuando entré. Paula había puesto el mantel de lino bordado por Mercedes, las copas buenas y los platos azules con filo dorado, que solo usábamos en aniversarios. Ver aquellos objetos usados como decorado me dolió más de lo razonable. Llevaba un vestido verde oscuro, el pelo recogido y esa tranquilidad aplicada de quien lleva horas ensayando lo que quiere que parezca natural. «Ya pensaba que te habías quedado dormido arriba», dijo. «Todavía subo y bajo las escaleras solo». Rodrigo, mi hijo mayor, estaba junto al aparador con el teléfono en la mano. Tenía la cara de quien lleva demasiado tiempo posponiendo una conversación. «Hola, papá». «Rodrigo». Nos abrazamos apenas. Él olía a colonia cara y a nervios. A los pocos segundos sonó el timbre. Entró Lucía. Mi hija llevaba un abrigo beige y una sonrisa profesional. Era la palabra exacta. Detrás venía un hombre de unos 50 y tantos, gafas redondas, barba recortada y chaqueta azul marino. Lucía me besó la mejilla. «Papá, mira quién ha podido venir. ¿Te acuerdas del doctor Emiliano Cebrián? Estaba cerca y le dije que se pasara a cenar. No me acordaba de él, así que sonreí. Encantado, doctor». Él me estrechó la mano con una atención excesiva. «El gusto es mío, don Alonso. Lucía me ha hablado mucho de usted». Eso tampoco me gustó. Lucía colaboraba desde hacía tiempo con un centro de apoyo cognitivo para adultos mayores. Sabía hablar de memoria y autonomía con una naturalidad que en otro contexto me habría parecido una virtud. Últimamente me sonaba a herramienta. Paula descorchó el vino. Sirvió primero al doctor, luego a Lucía, después a Rodrigo. Por último, se acercó a mí. Vi la etiqueta Rioja Reserva 2012. Mi botella, de la bodega baja, tercera balda a la izquierda. «Este te va a sentar bien», dijo. «Lo abrí hace un rato». Levanté la mano. «Hoy no», Paula parpadeó. «¿Cómo que hoy no?» «El estómago». Lucía intervino con ligereza. «Papá, a ti el vino siempre te sienta bien. No exageres, exageres. Palabra de familia. Utilísima». «Prefiero agua». Vi una vacilación mínima en el rostro de Paula antes de dejar la botella y servirme agua con gas. Eso me confirmó dos cosas: que esperaba verme beber y que la noche no dependía de una sola copa. Nos sentamos. La conversación empezó con banalidades. El tráfico, una obra en el centro, el precio del cordero, una anécdota del ayuntamiento. Pero debajo de cada frase, yo oía otra música. Lucía me observaba cada vez que cogía el tenedor. Paula medía cuánto comía. Rodrigo hablaba poco y bebía deprisa. El doctor sonreía con esa educación pulida de quien quiere parecer neutral mientras registra reacciones. A los 10 minutos, Lucía llevó la conversación justo donde necesitaba llevarla. «Papá, ¿te acuerdas de que la semana pasada buscaste las gafas durante media hora y las tenías puestas?» Rodrigo soltó una risa breve, incómoda. «Eso nos pasa a todos». Lucía hizo un gesto amable. «Claro, a todos nos pasa. Pero contigo hay que cuidar ciertas cosas por el duelo y por el cansancio».
Miré mi plato. Gracias por la conferencia gratis. No es una conferencia. Es preocupación. Paula apoyó la mano en mi muñeca. Te lo decimos porque te queremos. Tuve que apartar la vista de esa mano para no retirarla con violencia. El doctor habló entonces en un tono prudentemente neutro. A veces la familia detecta patrones antes que uno mismo, don Alonso. No hay nada malo en hablar de estas cosas. Patrones, estas cosas ya no era una cena. Era una evaluación con velas. Respiré hondo y me obligué a usar una vieja costumbre profesional. Cuando alguien mentía delante de mí, yo no me peleaba con la emoción. Observaba la estructura. ¿Quién introduce? ¿Quién válida? ¿Quién endulza? ¿Quién calla? Lucía introducía, el doctor validaba, Paula endulzaba, Rodrigo callaba. Eso no ocurre por azar. Legó el cordero. Paula cortó para todos sin preguntarme cuánto quería. Vi su muñeca al inclinarse. Llevaba una pulsera de plata fina de Mercedes, no una de las del cofre. Otra menor, pero verla ahí me produjo una claridad amarga. La gente que empieza usando tus objetos como si fueran compartidos hace tiempo, que decidió que tú ya sobras en la administración de tu propia vida. A mitad del segundo plato dije, con la voz más neutra que pude reunir, subí al despacho antes de bajar. La mesa se tensó. Rodrigo dejó el cuchillo. Lucía miró la servilleta. Paula respondió sin demora. ¿Así? ¿Buscabas algo? La llave del cofre. La palabra quedó entre nosotros como una copa a punto de romperse. Luego Paula sonrió con una tristeza tan bien ensayada que me confirmó lo que ya temía. Alonso, hablamos de esto ayer. No habíamos hablado de eso ayer. La miré fijo. No hablamos de nada ayer. Ella bajó la voz compasiva. Me dijiste que querías mover algunas cosas del cofre porque arriba ya no te sentías seguro. Incluso me pediste que mañana te acompañara a la joyería para revisar el cierre del broche de Mercedes. Noté el recibo doblado dentro del bolsillo como si quemara. Lucía suspiró. Papá, por favor no te pongas así. Ahí estuvo la frase. El doctor dejó la copa. A veces, cuando uno mueve objetos valiosos en un momento de tensión, luego le cuesta recordar dónde los dejó. No sería ni raro ni grave. Rodrigo por fin intervino y sonó peor que el silencio. Sí, ayer estabas bastante alterado. Yo había pasado la tarde anterior solo. Nadie podía afirmar haberme visto alterado salvo que hubieran decidido hacerlo de antemano. La rabia me subió por la espalda, pero no la usé, porque comprendí algo decisivo. Querían que yo estallara delante del médico, y no iba a regalarles ese espectáculo. Sonreí de un modo que dejó a todos incómodos. Entonces será la edad, dije, porque mira qué raro. Yo juraría que las esmeraldas de mi mujer seguían en el cofre esta mañana, y juraría también que alguien llevó el collar, los pendientes y el broche a tasar a las 5 y 8 de la tarde en Joyería Lledó a nombre de Paula Ortega. El silencio fue total. Paula fue la primera en recuperar el aire. Registraste mis cosas. No hizo falta. El recibo estaba dentro del cofre que, según tú, vacié yo mismo. Rodrigo se volvió hacia ella. ¿Qué recibo? Lucía intervino con demasiada rapidez. Seguro hay una explicación. Claro que la hay, dije. Lo interesante es ver cuál elegís. Paula bajó los ojos al plato. Luego los alzó con un brillo húmedo perfectamente dosificado. Alonso, yo llevé una pieza menor a revisar porque el cierre estaba mal. Quería darte la sorpresa cuando estuviera arreglada. No quería preocuparte. ¿Y el collar? No llevé ningún collar. Saqué el recibo y lo dejé junto a la sal. Ella lo miró. Lucía también. El doctor fingió no leer, pero leyó. Rodrigo se quedó inmóvil. Paula apenas parpadeó. No sabía que incluían todo en el mismo ticket. Mentirosa rápida. Entonces admites que fuiste tú, dije. Lucía me tocó el antebrazo. Papá, basta. No puedes convertir una cena familiar en un interrogatorio por un malentendido administrativo. La aparté con suavidad. Lo administrativo es mi especialidad. Y esto no es un malentendido. Vi al doctor tomar aire, listo para intervenir otra vez. Quizá deberíamos dejar el tema para otro momento. Todos estamos cansados. Y en situaciones de duelo, las conversaciones sobre bienes adquieren una carga emocional particular. ¿Quién le habló a usted de mis bienes? Lo corté. Se quedó quieto. Lucía respondió antes que él. Yo, porque me preocupa cómo te está afectando todo. Ahí lo entendí con claridad. No era solo la joyería. No era solo la llave. No era solo el cofre vacío. Lucía llevaba tiempo hablando de mí.
de mis cosas, de mis papeles, de mis patrones. No sabía aún cuánto tiempo, pero sí sabía esto. Aquella noche no me estaban observando por casualidad. Estaban comprobando si el decorado montado alrededor de mí ya funcionaba. Terminé la cena casi sin probar el postre. Pedí café. Paula quiso subirme una infusión para relajarte. Le dije que no. Lucía sugirió que el doctor me diera unas pautas de descanso. Le dije que no. Rodrigo seguía evitando mirarme. Cuando la conversación se dispersó, me levanté. Voy un momento al baño. Subí. No al baño. Al rellano del segundo piso, donde la barandilla permitía oír el comedor si se apagaba la lámpara lateral. Lo había hecho cuando mis hijos eran adolescentes. Aquella noche lo hice contra ellos. Abajo quedaron las voces. Primero la de Paula, tensa y baja. No tenía que encontrar el recibo. Luego Lucía, no tenía que subir antes de tiempo. Rodrigo, casi un susurro, os dije que el cofre hoy no. Paula respondió con una frialdad que me heló las manos. Y yo te dije que mañana a las 10 será tarde para todo si no queda claro esta noche. Hubo un golpe de copa sobre madera. Después, Lucía, con ese tono clínico que odié más que cualquier grito, escuchadme. Si vuelve a sacar el tema delante de Emiliano, no discutáis sobre joyas ni sobre escrituras. Decid solo que lleva semanas confundiendo lugares, moviendo cosas y luego acusando. Él ya viene sensible. Necesitamos una reacción nítida, no un debate. Una reacción nítida. ¿No verdad? No aclaración. Reacción. Y el doctor Cebrián preguntó entonces, ¿hay antecedentes previos de ideación persecutoria centrada en objetos de valor? Sentí que se me vaciaba el estómago, porque aquella frase coincidía casi palabra por palabra con el fragmento hallado dentro del cofre. Lucía respondió, desde que murió mamá, sí. Primero eran pequeños despistes, luego empezó a decir que alguien movía sus papeles. La semana pasada aseguró que una pulsera apareció sola en el cuarto de invitados. Paula añadió muy despacio, y hoy, si insiste con lo del cofre, ya tenemos un episodio claro. No describían un problema, lo estaban recolectando. Rodrigo habló entonces con una voz rota. No me gusta esto. Lucía respondió en seco. A ti no te tiene que gustar, te tiene que servir. Paula remató. En cuanto firme la valoración y quede asentado que no está bien, el resto se mueve con menos ruido. La valoración. Seguí escuchando. El doctor preguntó, ¿y la escritura doblada? Paula contestó, en la carpeta gris. Si mañana vuelve a decir que desapareció, Lucía puede encontrarla en un sitio absurdo. Eso refuerza la desorientación. La escritura, la tenían, y planeaban esconderla para luego hallarla y convertir mi denuncia en síntoma. Me aparté de la barandilla, fui al baño de invitados, cerré por dentro y llamé a Tomás. Me respondió al segundo tono. Sí, no solo vaciaron el cofre. Paula llevó las joyas de tu madre a tasar. Lucía ha traído a un médico. Están montando una valoración de confusión mental. Tienen una escritura y quieren esconderla para luego encontrarla. Necesitan una reacción mía. Hubo un silencio corto, no de sorpresa, de ira. Estoy entrando al pueblo, dijo. No les digas que voy. Gana tiempo y no subas otra vez al despacho delante de ellos. Me lavé la cara con agua fría. Cuando levanté la vista al espejo, vi algo que hacía tiempo no veía en mí. Precisión. Bajé de nuevo, soporté el postre, rechacé la infusión y subí por fin al dormitorio. Pero no a dormir. Esperé 5 minutos. Oí sillas, oí platos, oí a Rodrigo salir a la terraza a fumar. Entonces, abrí la puerta y salí descalzo al pasillo lateral, donde Lucía solía dejar el bolso cuando venía con carpetas. La lámpara pequeña del aparador estaba encendida. Su bolso beige descansaba sobre una silla. Lo abrí, dentro había un estuche de gafas, un neceser, un sobre marrón, una libreta y una carpeta gris plegada en 3. La carpeta. La saqué. Dentro había copias de mi DNI, un formulario de valoración neurocognitiva incompleto, una hoja de observaciones fechada aquel mismo día, y doblada al fondo, la escritura original del almacén de la avenida, la mía. Tenía un post-it pegado arriba en la letra pequeña y vertical de Lucía, si pregunta, revisar cuarto de plancha o armario de invitados. No se me movió un músculo, porque ahí estaba el itinerario de mi supuesta confusión escrito antes de producirse. Yo iba a denunciar que faltaba la escritura.
Ellas iban a buscar, la iban a encontrar en un lugar absurdo. Y el hallazgo no iba a limpiar mi miedo, iba a convertirlo en síntoma. Volví a meter todo como estaba, salvo una cosa, la hoja de observaciones. La guardé, ya de nuevo en el dormitorio, la desplegué. Decía, paciente varón, 71 años, viudo reciente, irritable, suspicacia respecto a joyas y escrituras, refiere sustracciones improbables, tendencia a acusación sin base verificable. Se recomienda recoger episodio agudo en contexto familiar. Recoger episodio agudo, no observarlo, no esperarlo, recogerlo. Y mientras sostenía aquella hoja con el lenguaje limpio de mi ruina, entendí que esa noche no intentaban robarme unas joyas ni una escritura, intentaban robarme la autoridad sobre mi propia versión de los hechos. Un minuto después, sonó un mensaje de Tomás. Estoy fuera. Ábreme por la lateral de la despensa. Y no baje solo. Guardé la hoja, el recibo y el fragmento del formulario en el bolsillo interior de la chaqueta, abrí la puerta del dormitorio y avancé hasta la escalera. Fue entonces cuando oí una voz abajo. No era la de Tomás. Era la de Rodrigo. Hablaba por teléfono en un susurro tenso que me dejó inmóvil en la oscuridad. Sí, ya casi lo tenemos. Si esta noche firma o estalla, mañana por la mañana sacamos el resto del cofre grande sin problema. Se me heló la sangre, porque yo no tenía un solo cofre, tenía dos. Y del segundo no debía saber nada nadie, excepto Mercedes antes de morir. Estaba oculto detrás del falso fondo del armario de la biblioteca vieja, y allí no guardaba joyas. Guardaba algo mucho peor para quien quisiera vaciarme: el testamento corregido de Mercedes, la clave de acceso a la cuenta de bonos y una escritura firmada 3 meses antes que dejaba fuera a cualquiera que intentara declararme incapaz por interés patrimonial. Por la forma en que mi propio hijo acababa de decir «el cofre grande», comprendí que alguien ya sabía que existía. Y si ya lo sabían, el vino, la cena y el médico no eran el plan entero. Eran solo la primera capa. Abrí la lateral de la despensa a las 12:26. Tomás entró primero, sin hacer ruido, con el abrigo oscuro todavía puesto y la cara rígida de quien ha conducido demasiado rápido, pensando cosas demasiado precisas. Detrás venía Berta, con un pañuelo gris anudado al cuello y los ojos hinchados, no de sueño sino de indignación. Verla allí me produjo una mezcla brutal de alivio y vergüenza. Alivio porque ya no estaba solo. Vergüenza porque una mujer que no llevaba mi sangre había visto antes que yo el peligro dentro de mi propia casa. Cerré la puerta. Tomás no me abrazó enseguida. Me miró de arriba abajo como si quisiera comprobar que seguía entero, y solo entonces me sujetó los hombros. ¿Has bebido algo?, preguntó. ¿Agua con gas? ¿Comido? 2 bocados de cordero y media porción de flan, asintió. Después miró a Berta. ¿Lo sacaste? Ella abrió el bolso y le entregó una pequeña bolsa hermética. Dentro había una servilleta de cóctel humedecida. La recogí del cubo de la cocina cuando la señora Paula salió a abrirle a la señorita Lucía. Dijo: «Huele raro». Tomás acercó la bolsa a la nariz. Apenas un segundo, no puedo asegurarlo sin análisis. Pero no es solo vino. Lo dijo con una sequedad que me revolvió el estómago más que cualquier confirmación directa. Subimos al despacho sin encender luces. Ya dentro, cerré por dentro y saqué del bolsillo el recibo de joyería, el fragmento del formulario y la hoja de observaciones que había robado de la carpeta gris de Lucía. Los puse sobre el escritorio, debajo de la lámpara verde de lectura, y les conté la llamada, el cofre vacío, la cena, el médico, la conversación escuchada desde el rellano, el post-it sobre la escritura y la frase de Rodrigo sobre el cofre grande. Tomás leyó todo en silencio. Berta se santiguó al ver el recibo de la joyería. «Yo sabía que la bolsita azul era de la señora Mercedes», murmuró. «La vi ayer sobre la tabla de planchar y pensé que quizá usted le había pedido a doña Paula que limpiara algo». «¿Ayer?», pregunté. Berta asintió. «Ayer por la tarde. Fui a dejar unas servilletas al cuarto de plancha y la puerta estaba medio abierta. Doña Paula tenía la bolsita sobre la tabla y algo brillante en la mano. No la vi bien, pero era una pieza de joya. Cuando me oyó, la guardó enseguida y me dijo que estaba revisando un broche, porque se había soltado una perla. No pensé mal en ese momento. Pensé que quizá usted lo sabía». Tomás dejó el recibo sobre la mesa. «Y hoy», Berta respiró hondo, «hoy vi algo peor. Antes de irme, subí por la bandeja del licor y encontré la puerta del despacho entornada.
La señorita Lucía estaba dentro con el señor Rodrigo. Él decía que no quería tocar el cofre esa tarde. Decía, si falta algo antes de la cena, se va a poner peor. Y la señorita Lucía respondió, mejor. Necesitamos una escena nítida con testigo técnico. No entendí bien qué significaba, pero me dio mala espina. Bajé sin hacer ruido. Y más tarde en la cocina, vi a doña Paula sacar un frasco oscuro de su bolso y echar unas gotas en una copa vacía. No sé si era para el vino o para otra cosa, pero no me gustó. Cuando oí que iba a venir un doctor a cenar, llamé al señor Tomás. El silencio que siguió fue más pesado que el propio despacho. Tomás se apoyó en la mesa. No es improvisación, dijo al fin. Llevan días, quizás semanas montando esto. Meses, dije. Él me miró. ¿Por qué lo dices? Me costó responder, porque cuando uno empieza a ordenar la desgracia en retrospectiva, descubre que la historia no empezó donde le convenía creer. Empezó bastante antes. Desde que murió tu madre, Lucía viene aquí demasiado. Paula reorganiza cajones que nadie le pidió reorganizar. Rodrigo insiste en que la casa es demasiado grande para mí. Hace 3 semanas desapareció una libreta de teléfonos y reapareció en el baño de invitados. Hace 10 días una pulsera de plata de Mercedes apareció dentro de una caja de sábanas donde yo jamás la habría dejado. Y, hace 2, Lucía me preguntó de forma casual si todavía guardaba papeles importantes en la casa o si ya había llevado la mayoría al banco. Son preguntas pequeñas. Por separado. Juntas, ya no lo son. Berta bajó la cabeza. La señora Mercedes ya no estaba, y la casa cambió de ruido, dijo. Nadie respondió, porque las criadas antiguas cuando dicen algo así, suelen decir una verdad para la que los demás llegamos tarde. Tomás señaló la hoja de observaciones. Esto es lo más grave de momento. El recibo demuestra sustracción. El fragmento del formulario revela intención. Pero esta hoja demuestra relato previo. Ya te habían escrito antes de terminar la cena. Asentí. Querían que yo acusara, gritara o me contradijera. Lo suficiente como para que el doctor me clasificara. Sí, y no solo para una valoración blanda, dijo Tomás. Esto está redactado para usarse después en algo más formal. Una medida de apoyo, una tutela parcial, una administración patrimonial transitoria. Llámalo como quieras. El lenguaje es el mismo. Miré el cofre vacío. ¿De dónde han sacado tanta prisa? Tomás se metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó el teléfono. Buscó algo, me mostró la pantalla y sentí el segundo golpe serio de la noche. Era una captura de correo, encabezado reenviado desde la impresora escáner de la planta baja. Asunto, borrador, valoración familiar, episodio durante cena. Debajo se leían apenas unas líneas del cuerpo del mensaje. Si la reacción es suficiente, Emiliano podrá dejar observación inicial y se activará la solicitud de acompañamiento patrimonial temporal la próxima semana. Mi nombre aparecía 2 líneas más abajo. ¿De dónde has sacado esto?, pregunté. De una compañera de auditoría del banco. Saltó por error a una bandeja compartida porque alguien configuró mal un reenvío automático. Al principio pensé que sería una tontería. Luego vi tu nombre. Después llamé a Berta. Y Berta me contó lo del frasco. Berta me miró con un dolor que me desarmó más que la astucia de mis hijos. Yo no quería meterme en asuntos de familia, don Alonso. Pero esto ya no es familia. Esto es otra cosa. No pude discutirle eso. Tomás apoyó ambas manos en la mesa. Necesito que me digas exactamente qué hay en el cofre grande. No contesté enseguida, no porque aquel segundo cofre, el oculto detrás del fondo falso del armario de la biblioteca vieja, llevaba años siendo la clase de secreto que uno guarda incluso de los hijos buenos para protegerlos de la codicia de los demás. Papá, dijo Tomás, más suave, si Rodrigo sabe que existe, ya no puedes protegerlo con silencio. Respiré hondo. Hay 3 cosas críticas. La primera es la versión corregida del testamento de tu madre, con la cláusula que protege la casa mientras yo viva y evita que pueda venderse, hipotecarse o cederse sin mi firma presencial y sin un informe independiente solicitado por mí, no por la familia. La segunda es la escritura de constitución de la cuenta de bonos municipales con la autorización escalonada que preparamos hace 3 meses. La tercera es una cláusula adicional que añadí yo después de la muerte de Mercedes. Si alguien intenta declararme incapaz por interés patrimonial directo, esa cláusula congela automáticamente 2 bloques de activos hasta revisión judicial externa. Tomás
Se quedó muy quieto. Entonces, ya entiendo la prisa. Yo también, dije. Berta frunció el ceño. ¿Qué significa eso de congelar? Tomás respondió por mí. Que si Lucía o Rodrigo consiguen montar sobre él un informe de confusión y una medida temporal de apoyo para protegerlo, no podrían tocar ciertas cuentas ni ciertas propiedades mientras esa cláusula esté activa. Y si saben que existe, necesitan una de dos cosas: o que firme antes otra cosa, o que desaparezca el documento antes de que él lo use. Miré a Tomás. Rodrigo no se habría metido en algo así solo por comodidad. Tomás soltó el aire por la nariz. No, por comodidad no. No me gustó cómo lo dijo. Habla claro. Dudó un momento, luego abrió otra imagen en el teléfono. No era un documento formal, sino una captura de una conversación corta reenviada por alguien cuyo nombre no vi. R. Ferrer, si mi padre se niega otra vez, habrá que empujarlo. No puedo seguir cubriendo esto. Desconocido, el lunes vencen las 2 pólizas. Sin la firma o sin la medida, perdemos margen. Miré la pantalla y luego a mi hijo. ¿Qué es esto? No lo sé todo. Solo sé que Rodrigo está hasta el cuello. Lleva meses mal con una operación inmobiliaria. Se le cayó un socio en marzo, refinanció a interés salvaje y desde entonces tapa agujeros. Lo sospechaba. Esta tarde lo confirmé. No sé si Lucía entró por ayudarlo, por controlar ella el proceso o por ambas cosas. Paula creo que solo vio la oportunidad y se convenció de que también tenía derecho. Cerré los ojos un instante. Ya no era solo herencia futura, también era deuda presente. Eso explicaba la prisa mejor que cualquier lágrima. Tomás siguió mirando la captura del mensaje de Rodrigo antes de guardarse el teléfono. Hay otra cosa que no te he dicho porque quería verlo yo mismo antes de alarmarte, añadió. Ya me has alarmado bastante. Sigue. Hace 5 días, Rodrigo intentó que le avalaras una línea nueva usando la finca de la Encina como garantía indirecta. No vino a pedírtelo de frente. Lo hizo a través de un gestor que trabajó con él en la promoción de Valdeoro. Cuando vieron que yo figuraba como contacto alternativo en una operación antigua, me tantearon, preguntaron si mi padre seguía tan rígido con las firmas y si aún llevaba él solo los papeles importantes. En ese momento no entendí por qué me hablaban así. Hoy sí, me costó tragar. ¿Y no me dijiste nada? Porque pensé que Rodrigo estaba desesperado, no aliado con Lucía y Paula. Una cosa es tapar una deuda haciendo el imbécil. Otra muy distinta es construir sobre tu propio padre una incapacidad de laboratorio. Berta negó con la cabeza. El señor Rodrigo siempre fue blando. Se dejaba llevar. Tomás la miró sin dureza. Sí, y la gente blanda en manos de la persona equivocada se vuelve útil para cualquier barbaridad. Aquello me dolió más de lo que quise mostrar, porque yo también había descrito a Rodrigo así muchas veces, blando, influenciable, necesitado siempre de una voz más firme al lado. Pensé que lo protegía nombrándole la debilidad. En realidad, quizá solo había ayudado a que otros la usaran. Berta se persignió otra vez. La señora Mercedes decía que las deudas vuelven tonta a la gente o mala. A veces las dos cosas. Tomás señaló el reloj. Las 12:42. Quiero ver la carpeta gris entera. Está en el bolso de Lucía, en el pasillo lateral, pero no podemos tocarlo otra vez sin que lo note. No me hace falta el bolso entero. Me hace falta saber dónde guardan lo importante cuando creen que ya ganaron el primer round. Se giró hacia Berta. ¿Dónde suele dejar Paula las llaves del coche? ¿En la bandeja de cristal de la cocina o en el primer cajón de la isla? Y Lucía, todo en el bolso, siempre. Tomás pensó unos segundos. Si ya hablaron del cofre grande por teléfono, no van a esperar mucho. Lo lógico es que intenten acceder esta misma noche o muy temprano mañana, antes de que papá se asesore y cambie de sitio los documentos, o active la cláusula. No pueden abrirlo sin saber dónde está, dije. Tomás me miró con una expresión extraña. ¿Estás seguro? La pregunta me irritó. Lo escondí yo. ¿Y quién te vio alguna vez mirar demasiado ese armario? ¿Quién oyó a mamá bromear con tus escondites? ¿Quién limpia la biblioteca? ¿Quién entra a ordenar cuando tú sales? No necesitas haberles enseñado el sitio exacto. Basta con que sepan que existe y crean tener tiempo para encontrarlo. No contesté porque, por primera vez, me di cuenta de que la seguridad de un secreto no depende solo de cuánto lo callas, sino también de cuántas veces lo visitas delante de la persona equivocada. Berta fue hasta la puerta, apoyó la oreja y volvió. No oigo nada abajo. Tomás tomó la decisión.
Vamos a mover el contenido del cofre grande ahora mismo. Instintivamente dije que no. Él se volvió hacia mí. ¿Por qué? Porque si subimos los tres a la biblioteca vieja y alguien nos ve, sabrán que hay algo más. Ya lo saben, lo dijo Rodrigo. Lo que no saben aún es que tú lo sabes. Tenía razón, tomé la lámpara pequeña del escritorio. Salimos al pasillo sin encender la luz principal. Yo delante, Berta detrás, Tomás cerrando. La biblioteca vieja quedaba al otro extremo de la planta, junto a la habitación que había sido de Mercedes durante sus últimos meses, cuando quiso dormir cerca de la ventana grande y no subir más al dormitorio principal. Pasar por delante de esa puerta todavía me cortaba la respiración. Aquella noche no me la cortó la memoria. Me la cortó otra cosa. La puerta estaba entornada. Me detuve. Tomás me tocó el codo. ¿Qué pasa? La dejé cerrada esta mañana. Empujé con la punta de los dedos. La habitación olía a lavanda vieja y a algo más, no perfume. Papel, cartón recién movido. La cama seguía hecha. El sillón junto a la ventana estaba en su sitio, la cómoda, cerrada, pero el armario bajo donde Mercedes guardaba cajas de recuerdos estaba abierto. Berta ahogó un sonido. Fui hasta allí y miré dentro. Las cajas estaban revueltas. Faltaba una caja de zapatos forrada en tela azul donde Mercedes había guardado durante años cartas, recibos, notas domésticas y otros papeles sueltos. Sentí una punzada seca en el pecho. Se llevaron la caja azul, dije. Tomás frunció el ceño. ¿Qué había dentro? Papeles de tu madre. Berta se llevó la mano a la boca. La caja azul de la señora Mercedes. Ella la escondía siempre debajo de la mantilla blanca, cuando venía gente. Decía que hay cosas que no se dejan a la vista si la casa se llena de sonrisas. Miré a Tomás. Si la buscaban, no solo van detrás de escrituras y joyas, van detrás de lo que tu madre dejó escrito. Él no necesitó más explicación. Me hizo una seña para seguir. Llegamos a la biblioteca vieja. Abrí el armario empotrado, retiré la hilera de atlas notariales del estante inferior y busqué con los dedos la muesca de madera bajo la balda. Empujé. El fondo falso cedió. El hueco estaba vacío. Vacío. Ni el sobre de los bonos, ni la carpeta negra del testamento, ni la cláusula adicional. Nada. Me apoyé en la puerta del armario porque el suelo se movió un segundo bajo mis pies. Tomás maldijo en voz baja. Berta empezó a llorar sin hacer ruido. No, dije, y mi propia voz me sonó ajena. No, no. Tomás me sujetó del brazo. Papá, no puede estar vacío. Pero estaba. Tomás metió la mano en el hueco, palpó la madera interior y sacó algo pegado en la esquina trasera. Un trozo pequeño de cinta adhesiva transparente. En la cinta había adherida una fibra beige, guante de algodón o funda de archivo, murmuró. Yo miraba el hueco vacío y entendía con un dolor cada vez más frío que aquella noche no intentaban robarme el presente. Llevaban demasiado tiempo llevándose el futuro. Berta seguía llorando detrás de nosotros. Tomás continuó palpando y de pronto se detuvo. Hay algo más. Metió los dedos en la parte inferior del hueco, forzó apenas una lámina suelta y extrajo un rectángulo plegado. Era una tarjeta de cita. Doctor Emiliano Cebrián. Evaluación domiciliaria integral. Sábado, 9:30. En el reverso escrito a mano con la letra firme de Lucía, antes de la firma de apoyo. No olvidar mencionar caja, pulsera, episodio del vino y acusación a Paula. No era una simple observación médica. Ya había agenda, ya había secuencia, ya había una firma prevista. Tomás leyó la tarjeta y levantó la vista con una expresión que no le conocía. No era solo rabia, era decepción adulta, la más seca de todas. No van a esperar a la semana que viene, dijo. Mañana te quieren sentado delante de ese hombre con un informe previo, una cena rara a tus espaldas y alguna versión preparada sobre cómo te pusiste con Paula por las joyas. Yo seguía mirando el hueco vacío. Se llevaron todo. No todo, dijo Berta de pronto. Nos volvimos hacia ella. Se secó los ojos con el dorso de la mano y habló más firme. La señora Mercedes no guardaba lo verdaderamente importante dos veces en el mismo sitio. Decía que eso lo hace la gente confiada. Yo la vi una tarde, hace como 2 años, meter unos papeles en un sobre blanco y decirle a usted, si un día la casa se vuelve ajena, busca la otra mitad donde nadie guarda nada importante. La miré como si me hablara desde otro tiempo. ¿Cuándo dijo eso? En la cocina de verano. Usted estaba haciendo café. Ella hablaba de sus rarezas de guardar papeles. Se rieron. Yo me fui con la bandeja y no oí más.
Tomás dio un paso hacia mí. ¿Te acuerdas? Tardé unos segundos, y entonces sí. Mercedes, de pie en la cocina de verano, con aquel delantal azul gastado, diciéndome que la gente demasiado previsible pierde no solo el dinero, sino también el derecho a sorprender a los buitres. Si un día la casa se vuelve ajena, busca la otra mitad donde nadie guarda nada importante. Otra mitad, sentí un latigazo de memoria. No el banco, no el despacho, no la biblioteca, el invernadero. Allí, dentro de una vieja caja metálica de abono vacía, escondimos años atrás una llave antigua y un sobre durante unas obras, porque según Mercedes, nadie se agacha a mirar tierra cuando está pensando en herencias. Levanté la vista. El invernadero. Tomás no necesitó más. Agarró la linterna, Berta abrió la puerta del pasillo, y justo cuando íbamos a salir, oímos un ruido abajo. No una puerta, un motor, luego otro. Tomás apagó la linterna de inmediato. Nos quedamos inmóviles. A través de la ventana lateral del rellano vi dos haces de luz entrar por el portón delantero y barrer la grava del jardín. No era el coche de Lucía, no era el de Rodrigo, era una ambulancia privada. Y detrás, un coche negro sin distintivos. Sentí que la sangre me abandonaba la cara, porque el sábado de la tarjeta aún no había llegado, y sin embargo, la noche acababa de traer a mi puerta exactamente el tipo de vehículo que solo aparece cuando alguien ya ha decidido que tu versión de la realidad importa menos que el expediente que prepararon sobre ti. Tomás me agarró del antebrazo. No hagas ruido, susurró. Abajo sonó el timbre. Una vez, dos, luego la voz de Paula clara, despierta, perfectamente tranquila. Ya están aquí. Y la de Lucía, más baja pero inconfundible, respondiendo desde el recibidor, entonces que suba primero Emiliano, si Alonso ve la camilla antes de tiempo, se nos puede cerrar. La primera vez que oí una ambulancia entrar en mi casa fue cuando Mercedes aún estaba viva y la llevamos al hospital en noviembre, 3 meses antes de morir. Aquel sonido me rompió entonces de una manera limpia, inevitable, casi honesta. Era dolor, sí, pero un dolor que no necesitaba disfrazarse. Aquella noche, en cambio, el brillo blanco de la ambulancia privada barriendo la grava del jardín me produjo otra cosa: asco. No venía a salvar a nadie. Venía a legitimar una versión de mí mismo redactada por otros. Tomás me apretó el brazo. Ni una palabra todavía. Berta seguía respirando deprisa, apoyada en la pared del rellano. Desde abajo llegó el tercer timbrazo, más largo. Luego la voz de Paula, clara, serena, tan insoportablemente serena que me habría gustado arrancar el timbre entero de la pared. Ya va, ya va. Y después, la de Lucía, mucho más baja, aunque en el silencio de la casa me llegó entera, que suba primero Emiliano, si Alonso ve la camilla antes de tiempo, se nos puede cerrar. La camilla. No si se asusta. No si se altera. No si se pone mal. Si se nos puede cerrar. Yo ya no era para mi propia hija una persona. Era una puerta. Tomás pensó durante 2 segundos. Luego, se inclinó hacia mí. Hay 2 objetivos ahora mismo. 1, que no te aíslen contigo mismo como problema médico. 2, llegar al invernadero antes de que registren la planta baja o te corten la circulación. No saben lo del invernadero, susurré. No lo sabemos, corrigió él. Y yo ya no pienso concederles ningún beneficio de ingenuidad. Berta levantó la vista. La entrada del invernadero por la cocina de verano sigue cerrando mal. Se puede llegar sin pasar por el recibidor. Asentí. Tenía razón. Desde el pasillo del ala trasera cruzando el cuarto de lavado y saliendo por la puerta lateral de la cocina de verano, se llegaba al invernadero sin pisar el hall principal. Era un trayecto incómodo, estrecho, medio olvidado. Exactamente el tipo de sitio que Mercedes prefería para esconder cosas de verdad. Abajo sonó la puerta principal abriéndose, entonces la voz del doctor Cebrián llenó el recibidor con una calma profesional que me produjo ganas de bajar y romperle la boca con la lámpara del despacho. Gracias por llamarme. Ya les dije que, en estos casos, cuanto antes valoremos la situación, mejor. Valoremos. Como si no viniera convocado por ellos mismos, dentro de un plan que ya me había escrito la locura antes de que yo la interpretara. Tomás hizo una seña. Nos movimos, no hacia la escalera principal, sino por el pasillo opuesto en penumbra. Yo delante apoyando apenas la mano en la pared para no tropezar, Berta detrás, Tomás cerrando, los 3 sin encender una sola luz. A nuestra izquierda quedaron las puertas cerradas del cuarto de invitados y del antiguo costurero de Mercedes.
A la derecha, la sala de música que nadie usaba desde que el piano perdió afinación. Al fondo, la puerta batiente del área de servicio. Entonces, una voz nos congeló. «¡Papá! ¡Rodrigo!». Venía subiendo desde la escalera principal a media oscuridad con el teléfono aún en la mano. Nos vio a los tres juntos y se quedó quieto en el rellano como si de pronto el guión que llevaba siguiendo desde la cena se hubiese torcido sin previo aviso. «¿Qué haces despierto?», preguntó. No supe si me hablaba a mí o a su propia conciencia. Tomás dio un paso adelante. «Lo mismo podría preguntarte yo a ti». Rodrigo lo miró y palideció apenas. «¿Qué haces aquí?». «Lo que no hiciste tú». El silencio entre los dos tuvo un peso antiguo. Mis hijos nunca fueron de pelearse a gritos. El daño entre ellos cuando aparecía siempre prefería el cuchillo fino. Rodrigo intentó recomponerse enseguida. «Papá está alterado. Lucía llamó a Emiliano porque esto se ha ido de las manos». «Claro», dijo Tomás. «Tanto se os fue de las manos que aparcasteis una ambulancia privada en la puerta». Rodrigo tragó saliva. «Es preventivo». Berta soltó un ruido de desprecio. Algo entre tos y risa. También era preventivo vaciarle el cofre, ¿verdad? Rodrigo giró la cabeza hacia ella. Ese gesto, más que cualquier otra cosa, me confirmó que ya no estaba improvisando. Sabía perfectamente de qué hablábamos. «Berta, no te metas en lo que no entiendes. Entiendo un robo, aunque lo disfraquen de asunto de familia», dijo ella. Rodrigo dio un paso hacia mí. «Papá, escúchame, nadie quiere hacerte daño. Pero llevas meses imposible. Acusas. Cambias cosas de sitio. No duermes. Discutes por objetos que luego aparecen. Lucía solo está intentando ayudarte». Jamás hubo frase más útil para vaciar a un hombre. Lo miré fijo. «¿Y Paula también me ayuda tasando las joyas de tu madre a su nombre?». Él abrió la boca y la cerró. Tomás intervino, frío. «¿Y tú también le ayudas a Lucía llamando a alguien para decir que esta noche si firma o estalla, mañana sacáis el resto del cofre grande?». Vi el golpe entrarle en la cara. No porque fuera inocente, sino porque no esperaba que hubiéramos oído esa frase exacta. «No sabes de qué hablas», murmuró. «Yo sí», dije. «Y tú también». Abajo, en la planta baja, el doctor Cebrián llamaba mi nombre. «¿Don Alonso? Soy Emiliano. Solo quiero hablar con usted un momento». Rodrigo volvió la vista hacia la escalera y luego a mí. «Papá, por favor, no montes una escena». Aquello me produjo una claridad tan brutal que por un instante desapareció el miedo. Quedó solo una especie de exactitud helada. «La escena la montasteis vosotros. Yo solo tuve la mala educación de darme cuenta antes de tiempo». Rodrigo se pasó una mano por la cara. «No es como crees». «No», dijo Tomás. «Es peor». Hubo pasos abajo. Más de uno. Uno de los sanitarios, quizá dos, habían entrado ya al recibidor. No teníamos más tiempo. Tomás se adelantó un poco, lo justo para bloquear media línea del pasillo. «Apártate, Rodrigo». «No. Última vez. Apártate. No podéis salir por aquí», dijo él. Y entonces se le quebró algo en la voz. «No me obliguéis a empeorarlo. A veces la verdad aparece no en una confesión, sino en una elección de verbo». No dijo «no me obliguéis a llamar a nadie», dijo empeorarlo. O sea, ya estaba mal. Y él lo sabía. Lo miré con una tristeza tan grande que casi me debilitó las rodillas. «¿Hasta dónde pensabas llegar?». No respondió. Tomás aprovechó ese segundo y lo apartó del hombro con un empujón seco, no violento, pero suficiente. Rodrigo trastabilló contra la barandilla. No cayó. Tampoco gritó. Solo nos miró pasar con una cara que no olvidaré nunca, porque no era la de un monstruo satisfecho ni la de una víctima confundida. Era la de un hombre pequeño, que ya había cruzado demasiados pasos por cobardía y no sabía cómo volver. Entramos al área de servicio y cerramos la puerta batiente detrás de nosotros. El cuarto de lavado olía a jabón húmedo y a plancha fría. Berta abrió la puerta lateral de la cocina de verano. Afuera el aire de la madrugada estaba helado. El jardín trasero aparecía apenas recortado por la luz lejana de la ambulancia y del coche negro que seguían bañando la fachada principal con destellos blancos. Corrimos, no de forma heroica. A mi edad, uno no corre heroicamente. Corre con el cuerpo indignado, la respiración rota y una decisión bastante más útil que la elegancia. El invernadero quedaba detrás del limonero viejo, unido a la pared sur por un corredor de piedra estrecho. La cerradura exterior llevaba meses fallando. Había que levantar apenas la hoja de cristal y empujar con el hombro.
Berta lo hizo primero, como si llevara años entrando ahí de noche, y no me sorprendió. Las mujeres que sostienen una casa ajena conocen siempre puertas que los dueños olvidan. Entramos, olor a tierra húmeda, hierbabuena, madera podrida, macetas viejas, y el silencio tibio, casi animal de los sitios donde aún viven plantas mientras la familia se pudre. Mercedes amaba aquel lugar. Decía que el único orden verdaderamente humilde es el de la tierra. Lo que no se riega, se ve. Lo que no se poda, se desborda. Lo que se pudre, huele. Ojalá las personas fueran igual de honestas, repetía. Me dirigí al estante inferior donde estaban los sacos viejos de abono. Detrás, casi arrinconada contra la pared, seguía la caja metálica verde con la marca oxidada de un fertilizante alemán que ya ni se fabricaba. La tomé, pesaba. Mi corazón dio un golpe fuerte. Abrí. Dentro había un sobre blanco grueso, 2 llaves antiguas sujetas con una cinta azul y una libreta pequeña forrada en tela roja. La libreta de Mercedes. Berta soltó el aire de golpe, como si hubiera encontrado un cuerpo vivo. Gracias a Dios. Yo toqué la libreta con los dedos antes de cogerla. A veces el dolor no entra por grandes noticias, sino por estas intimidades pequeñas. La tela gastada bajo la yema, la letra de quien ya no está, el olor a papel suyo en mitad de un complot que la habría horrorizado, y sin embargo, no sorprendido. Tomás tomó el sobre blanco. Ábrelo. Dentro había copias notariales, una carta manuscrita y una pequeña memoria USB envuelta en papel cebolla. Tomás desplegó primero la carta. Reconocí la letra de Mercedes de inmediato. Clara, firme, algo inclinada a la derecha cuando escribía con prisa o con rabia. La leyó en voz baja hasta la mitad. Luego me la entregó. Esteban, si la casa alguna vez te parece menos tuya que de quienes la habitan contigo, no pierdas tiempo discutiendo primero por las joyas ni por los muebles. Vea lo que mueve a la gente de verdad, el papel. En este sobre dejo copia de la cláusula adicional y del segundo testamento corregido. También la libreta roja. Si Lucía pregunta demasiado por tu memoria o si Rodrigo insiste demasiado con firmas, no les regales explicaciones. Busca antes las fechas. Tuve que parar. No por emoción sentimental solamente, también por la precisión escalofriante de Mercedes. Seguía hablándome desde el único idioma que yo siempre entendí demasiado tarde, el de los hechos. Seguí leyendo. No confíes en quien te nombre la paz mientras te ordena la casa. La gente que quiere cuidarte de verdad no te reorganiza la voluntad. Y una cosa más. La otra llave es del buzón viejo del despacho de tu padre. Allí guardé lo único que no quise dejar ni en el banco ni aquí. Si un día te rodean los tuyos y te hablan como si fueras un trámite, abre primero ese buzón. Terminé. Tomás ya estaba revisando las copias. Sus ojos se movían rápido, precisos. Aquí está, dijo. La cláusula de congelamiento por interés patrimonial directo. Y aquí el testamento corregido. Papá, esto les mata la maniobra si llega intacto a un juez. ¿Y la USB? Preguntó Berta. Tomás la sostuvo entre 2 dedos. No lo sé todavía. Entonces se oyó una voz afuera. Alonso, Lucía, muy cerca. Demasiado. Nos quedamos inmóviles. Papá, sé que estás aquí detrás. Continuó más alta. No empeores esto huyendo de nosotros. La palabra huyendo me encendió una furia limpia. No me estaba persiguiendo una hija preocupada. Me estaba acercando una mujer que ya necesitaba mi conducta para llenar casillas. Tomás me miró. No respondas. Pero Lucía siguió. Emiliano solo quiere hablar contigo. La ambulancia es protocolaria. Nadie va a llevarte a ningún sitio si no hace falta. Estás poniéndote en evidencia. En evidencia, no en peligro. No mal. En evidencia. Berta se acercó a la puerta de cristal y miró por una rendija del marco. Está sola, susurró, pero vienen 2 detrás. Uno es el doctor. Tomás apretó la mandíbula. Necesitamos salir por el lateral de los rosales y volver por la cochera. Si nos quedamos aquí, nos encierran. No era mala idea. El invernadero tenía una salida trasera que daba a una hilera de rosales ya casi secos. Y desde allí podía rodearse la casa por el muro este hasta la cochera. Pero había un problema más urgente. No me voy sin leer la libreta, dije. Tomás abrió la boca para discutir. No le dejé. Si Mercedes la escondió separada del resto, es por algo. Lucía volvió a llamar desde afuera, ahora con un temblor calculado en la voz. Papá, por favor, no me obligues a pedir ayuda. Aquella frase me produjo una claridad tan repentina que casi sonreí. La ayuda ya estaba aparcada delante.
Lo que ella necesitaba no era ayuda, era coartada. Abrí la libreta roja. Las primeras páginas eran notas domésticas, entregas, citas, un número de fontanero, el nombre de una prima lejana. Luego cambió el tono. La letra se volvió más apretada, más inclinada, más urgente. 17 de febrero. Lucía volvió a preguntar por el banco y por la caja de documentos. No le contesté. Fingió naturalidad, pero estaba demasiado atenta. 3 de marzo, Rodrigo vino solo. Habló de una promoción parada y de un bache temporal. Esteban no ve el miedo que yo sí vi. 12 de abril. Paula ordenó el tocador sin que nadie se lo pidiera. Encontré una pulsera de plata en el cajón de las toallas. No la puse yo allí. No dije nada. Quise ver si volvía a pasar. 15 de mayo. Lucía trajo a un amigo geriatra a tomar café. Demasiadas preguntas sobre sueño, memoria, firmas. Demasiado interés en nombrar lo normal como riesgo. Sentí que el pecho me ardía. No era intuición retrospectiva. Mercedes había visto venir las piezas una por una. Pasé páginas. 29 de junio. Rodrigo debe dinero. No sé cuánto. Paula lo presiona. Lucía lo cubre. Entre los tres hay una conversación que ocurre a mis espaldas y a las espaldas de Esteban. 11 de julio. Oí a Paula decir por teléfono: si el hermano sigue metiéndose, habrá que aislarlo del todo. No sé si hablaba de Tomás o de otro. Tomás intuye cosas. Por eso lo quieren lejos. Miré a mi hijo. Él también me miró, pero no dijimos nada. Seguí. 22 de agosto. Esteban no quiere aceptar que la necesidad también vuelve peligrosos a los cobardes. Me preocupa más el miedo de Rodrigo que la ambición de Lucía. La ambición se ve, el miedo se deja usar. Había verdad en esa frase, una verdad que dolía como un golpe seco. Pasé una página más y encontré lo que nos faltaba. 2 de septiembre. Si me pasa algo antes de ordenar esto mejor, el mayor peligro no serán las joyas ni la casa, será el papel que permite tocar los bonos y la finca a través de una supuesta ayuda. Por eso hice 2 copias de la cláusula y dejé una tercera referencia en el buzón viejo del despacho del padre de Esteban. Allí está también el nombre del abogado al que debe acudirse antes que a cualquier médico amigo de Lucía. Tomás ya tenía el teléfono en la mano. Si mamá dejó un nombre, no pienso averiguarlo tarde. Marcó allí mismo, en voz baja, mientras yo seguía sujetando la libreta. Vega. Soy Tomás. Estamos en la casa. Hay una ambulancia privada en la puerta, un médico dentro y una trampa patrimonial en marcha. Si todavía conservas algo del cariño que le tenías a mamá, ven ahora. No discutí. Si Mercedes había dejado un mapa a alguien como Vega, sabría leerlo mejor que nosotros en mitad de aquella noche. Tomás soltó el aire por la nariz. El buzón viejo. Sí, dije. El mueble inglés del estudio de mi padre. Sigue en la sala de la chimenea. Berta se persignió. La señora Mercedes no dejó una casa, dejó un mapa. Afuera se oyó el crujido del gravilla más cerca. Lucía había empezado a rodear el invernadero. Tomás tomó la decisión. Salimos ya, tú llevas la libreta y la carta. Yo el sobre y la USB. Berta, la caja queda aquí tal cual. Si preguntan, no la has visto nunca. Berta asintió con una firmeza feroz que me enterneció incluso en ese instante. Yo no he visto nada desde que se murió la señora. Para ciertas cosas sigo siendo invisible. Nos movimos hacia la salida trasera. Antes de abrir, Tomás se detuvo y me miró. Pase lo que pase. No contestes preguntas clínicas. No expliques emociones. No discutas síntomas. Todo lo que digas en ese terreno se les vuelve material. ¿Lo sé? No. Ahora lo sabes de verdad. Salimos al corredor de Rosales. El aire era más frío allí. La tierra olía a humedad y hierro. Avanzamos pegados al muro, apenas alumbrados por la luz lejana de la ambulancia en la fachada principal. A mitad del recorrido se oyó un portazo dentro de la casa y luego la voz del doctor Cebrián, ahora ya sin tanta suavidad. Don Alonso, no haga esto más difícil. Otra frase útil. No haga esto. Como si el problema no fuera el montaje, sino mi resistencia a desempeñar el papel que me habían asignado. Llegamos a la cochera lateral. La puerta estaba entornada. Dentro seguía mi coche, el de Rodrigo y el de Paula. El de Lucía estaba fuera delante. En la penumbra vi algo que me detuvo. El maletero del coche de Paula estaba abierto. Dentro había una maleta pequeña gris, una bolsa de viaje azul y apoyada contra el fondo, la caja plana de madera que faltaba del cofre. Se me cortó la respiración.
Tomás la vio al mismo tiempo. Mierda, no había tiempo para prudencia elegante. Fui hasta el maletero, aparté la bolsa azul y tomé la caja. Pesaba menos de lo que debía. La abrí allí mismo. Dentro estaban las carpetas, sí, pero no completas. Faltaba la funda negra del testamento corregido y faltaba el sobre largo donde yo guardaba una copia de las claves físicas de acceso a los bonos. En cambio, había algo nuevo que no pertenecía a la caja. Un frasco pequeño de gotas transparentes, una tira de comprimidos y una receta a mi nombre emitida por una clínica privada que yo no conocía. Paciente: Alonso Ferrer. Tratamiento indicado para agitación nocturna y trastorno adaptativo. Miré el papel, luego a Tomás. Ni siquiera lo esconde bien. No tenían que esconderlo bien, dijo. Tenían que tenerlo a mano cuando dijeran que ya estabas bajo seguimiento. Berta encontró algo más en el maletero, un sobre marrón con el membrete de joyería Lledó. Lo abrió y de su interior sacó 3 fotografías impresas sobre cartulina mate, el collar de Mercedes, los pendientes y el broche de hoja fotografiados sobre fondo negro, con numeración en la esquina. Dios mío, murmuró, no necesitábamos más para saberlo. No querían conservar las joyas por memoria, querían valorarlas, posiblemente moverlas, tal vez usarlas ya. Tomás tomó las fotos y el sobre marrón. Nos llevamos todo esto. En ese momento se encendió una luz detrás de nosotros. Giramos. Rodrigo estaba en la puerta interior de la cochera, con la mano aún en el interruptor y la cara completamente descompuesta. No venía solo. Detrás asomaba Lucía. Más atrás, el doctor Cebrián. Y al fondo, uno de los sanitarios con uniforme azul marino. Por un segundo, nadie habló. La escena tenía una cualidad grotesca. Yo junto al maletero abierto del coche de mi nuera, con una receta falsa en la mano y las fotografías de las joyas de mi mujer sobre el capó, mi hijo menor a mi lado, Berta temblando detrás, mi hija con la cara endurecida, un médico en medio, un sanitario observando como quien ha visto demasiadas cosas, y ya decidió no pensar en ninguna. Lucía fue la primera en reaccionar. «Papá», dijo, y por primera vez, aquella noche no sonó dulce, sino irritada. «Esto ya no tiene ningún sentido». La miré. «Ahí te equivocas. Ahora empieza a tenerlo». Rodrigo dio un paso al frente. «Deja lo que has cogido. No es mío cogerlo. Es vuestro devolverlo». El doctor Cebrián se adelantó apenas. «Don Alonso, entiendo que esté nervioso, pero está convirtiendo una situación de acompañamiento en un conflicto innecesario». Alcé la receta. «¿Con esto? ¿Acompañamiento? ¿Cuándo me prescribió usted esto, doctor? Porque yo no recuerdo haberlo visto nunca fuera de esta casa, y según su teoría, eso ya debería preocuparle». El sanitario bajó la vista. Lucía fue hacia mí. «Dame ese papel. Ven a quitármelo». Rodrigo soltó mi nombre en un susurro desesperado. «Papá, por favor». No sé qué habría pasado después si en ese instante no hubiera sonado otro motor entrando por el portón lateral. Todos giramos la cabeza. No era una ambulancia. No era el coche de nadie de la familia. Era un sedán gris oscuro que reconocí antes incluso de ver bajar a la persona que conducía. Vega Ardanza, abogada, amiga vieja de Mercedes, la mujer a la que según la libreta roja había que acudir antes que a cualquier médico amigo de Lucía, salió del coche con un abrigo largo, un maletín negro y una cara de pocos amigos. Lucía palideció. El doctor Cebrián dio medio paso atrás y cuando Vega cerró la puerta del coche y los vio a todos agrupados en mi cochera, con el maletero abierto, la receta falsa a mi nombre y el sanitario de testigo, dijo una sola frase que cambió la temperatura entera de la noche. «Nadie toca a Alonso Ferrer ni un papel más hasta que yo llame a la policía o me expliquen por qué demonios hay una ambulancia privada en su casa a la 1:17. La voz de Vega Ardanza no era una voz alta. Nunca lo había sido. Tampoco en vida de Mercedes. No necesitaba volumen, necesitaba precisión, y aquella noche llegó a mi cochera con la misma precisión con la que otras personas llegan a un velorio o a una firma de escritura, sabiendo exactamente dónde pararse para que la verdad por fin tenga un lado al que arrimarse. Lucía fue la primera en reaccionar. «Vega, esto es un asunto familiar. No sé quién te llamó, pero estás entrando en un momento delicado». Vega cerró la puerta del coche con una calma casi insolente y avanzó 3 pasos, sin prisa, observando la escena entera. El maletero abierto de Paula, la caja plana de madera sobre el capó, el sobre de joyería Lledó, la receta falsa a mi nombre, el sanitario de uniforme,
Tomás a mi lado y Berta junto a la pared, todavía con la respiración cortada. No, dijo, un asunto familiar es una cena incómoda o una herencia discutida. Una ambulancia privada a la 1:17 de la madrugada, con un médico convocado por la hija del titular patrimonial y una receta emitida sin consentimiento verificable, ya no es familia, es otra cosa, y te conviene mucho que esa otra cosa no la nombre yo primero. El doctor Cebrián adelantó un pie. Señora Ardanza, creo que está interpretando mal una intervención preventiva. Vega giró apenas la cabeza hacia él. No lo humilló. Hizo algo peor. Lo clasificó. Usted debe de ser Emiliano Cebrián. Encantada. Ahora mismo tiene dos opciones. La primera es explicarme por qué existe una receta a nombre de Alonso Ferrer sin constancia previa de evaluación válida. La segunda es callarse hasta que llegue la policía. Le recomiendo la que más le permita dormir cuando esto se escriba en un juzgado. Se hizo un silencio helado. Lucía dio un paso hacia mí. Papá, no conviertas esto en un escándalo. Nadie quería hacerte daño. Alcé la receta. Entonces empezarás explicándome por qué esto está en el maletero del coche de Paula. Rodrigo se pasó una mano por la cara. No era para hacerte daño. Era por si te alterabas. ¿Por si me alteraba o por si necesitabais demostrar que estaba alterado? Pregunté. No contestó. Tomás abrió el sobre marrón de la joyería y dejó las fotografías de las joyas de Mercedes sobre el capó, una junto a otra perfectamente alineadas. Vega las miró un segundo, luego miró a Paula. Bonitas piezas, dijo, y bastante difícil explicar por qué las ha tasado usted si no eran suyas. Paula levantó la barbilla. Había dejado ya de fingir la dulzura compasiva de la cena. Lo que mostraba ahora era peor. Una mezcla de orgullo herido y cálculo. Las llevé porque el broche estaba roto y Alonso no quería ocuparse de nada desde que murió Mercedes. Pensé que lo mejor era adelantar trabajo. ¿Tasarlas? No es adelantar trabajo doméstico, respondió Vega. Es preparar salida o garantía. El sanitario, hasta entonces mudo, dio un pequeño paso atrás. Yo no había reparado bien en él hasta ese momento. No tendría más de 35. Pelo corto, expresión cansada, una carpeta azul en la mano. No parecía un mercenario. Parecía un empleado que de pronto había comprendido que aquella noche le iban a estampar la firma en una historia demasiado sucia. Vega lo vio también. ¿Su nombre? El hombre tardó un segundo. Raúl Medina. ¿Sabe usted por qué lo han llamado? Raúl miró al doctor, luego a Lucía, luego a mí. Nos dijeron que había un paciente mayor con episodio de agitación, posible riesgo de autolesión y necesidad de traslado observacional. Vega señaló el maletero abierto. Mire bien alrededor, señor Medina. ¿Eso le parece un episodio clínico espontáneo o el final torpe de una operación patrimonial? Raúl no respondió. No hacía falta. Su cara ya había contestado. Entonces, Vega me miró a mí. Alonso, quiero que digas en voz alta, despacio y delante de todos, si en algún momento de hoy has consentido evaluación médica, medicación o traslado. No. ¿Has firmado algo? No. ¿Has autorizado a Paula, a Rodrigo o a Lucía a sacar joyas o documentos de tus cofres? No. ¿Has pedido a alguien que mueva, ordene, valore o proteja tus bienes esta noche? No. Vega asintió. Luego se volvió hacia Lucía. Con eso, me basta de momento. Lucía apretó la mandíbula. Te estás poniendo del lado de una paranoia. Fue la palabra exacta que no debía usar delante de mí. Del sanitario, de Tomás, de Berta y, sobre todo, de la receta falsa todavía abierta en mi mano. Vega sonrió apenas. No, me estoy poniendo del lado de la prueba. Y tú deberías empezar a pensar si todavía te queda alguna versión de los hechos que no te deje bajo una investigación penal. Rodrigo dio un paso hacia ella. No necesitamos policía. Podemos hablar esto. Vega lo miró con una tristeza breve, casi educada. Cuando una familia pasa de hablar a convocar ambulancias privadas en mitad de la noche, ya no le corresponde decidir si necesita policía. Sacó el teléfono. Lucía intentó adelantarse. No llames a nadie. Tomás la bloqueó con el cuerpo. Ni se te ocurra. Vega ya estaba marcando. No pidió permiso. No levantó la voz. Dio una dirección. Su nombre. Mi nombre completo. La presencia de una ambulancia privada. La existencia visible de bienes retirados sin consentimiento y la sospecha de un intento de medicalización patrimonial fraudulenta. Escuchó 30 segundos.
Respondió 2 frases. Colgó. Van de camino, dijo. Y antes de que nadie se haga el valiente, os conviene saber algo, el coche de la ambulancia y este maletero ya son escena. Nadie toca nada. El doctor Cebrián tragó saliva. Esto es una desproporción. Vega lo miró. Doctor, usted ya llegó desproporcionado a una cena privada con una ambulancia detrás. Ahora sea coherente y soporte el tamaño de la noche. Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta interior de la cochera, como si las piernas empezaran a fallarle. No era arrepentimiento todavía. Era la caída de un hombre que acaba de comprender que lo que otros le vendieron como maniobra controlable ya no cabe en la palabra error. Paula, en cambio, seguía erguida. Lucía también. Aquello me impresionó más que cualquier llanto. Algunas personas, incluso cuando ya oyen acercarse su ruina, todavía intentan conservar el peinado moral. Vega extendió la mano. La libreta, se la di. También la carta de Mercedes. Vega leyó ambas con una velocidad que me recordó por qué Mercedes confiaba en ella. No leyó como una amiga curiosa, sino como una mujer que sabe exactamente qué frase sirve para el alma y cuál para un juez. Bien, dijo al terminar. Falta el buzón viejo del despacho del padre. Sentí el mismo chispazo que en el invernadero. Claro, en mitad de la ambulancia, la receta, la caja, el maletero y la noche, casi había olvidado la última instrucción de Mercedes. La otra llave del sobre blanco, el mueble inglés en la sala de la chimenea, el buzón viejo. Vega alzó la vista. ¿Dónde está? En la sala de la chimenea, respondí. Planta baja, a la este. Vamos ahora. Lucía dio un paso adelante. Nadie va a ninguna parte hasta que aclaremos. ¿Te equivocas?, dijo Vega. Precisamente, vamos a aclararlo. Tomás se volvió hacia mí. Yo me quedo aquí con Berta y con el sanitario hasta que llegue la policía. Vega negó. No, nos movemos todos, nadie se separa. Y la ambulancia se queda donde está. Raúl Medina, el sanitario, asintió casi con alivio. Su compañero, que hasta entonces había permanecido junto a la puerta exterior sin hablar, se limitó a bajar la mirada y seguirnos. El conductor de la ambulancia ni siquiera bajó del vehículo. Cruzamos la cocina, el comedor aún con las velas encendidas y el mantel de Mercedes manchado de salsa y restos de postre, y llegamos a la sala de la chimenea. Allí estaba el mueble inglés de mi padre, madera oscura, tiradores pequeños de latón. Ese buzón lateral oculto detrás de una moldura donde él guardaba en otra época pagarés, llaves y cartas incómodas. Introduje la llave antigua. Giró. El buzón se abrió con un crujido reseco. Dentro había un sobre alargado color marfil, una cinta de casete pequeña en una funda transparente y una tarjeta profesional. Tomé la tarjeta primero. Vega Ardanza, abogada, anotado a mano por Mercedes. Si un día nos quieren reducir a informe, llama a Vega antes que al médico. Vega cerró los ojos apenas un segundo. Siempre tuvo muy mala opinión del género humano cuando tocaba firmar, murmuró. Abrí el sobre. Dentro estaba la copia certificada original de la cláusula adicional, la constancia de depósito notarial del segundo testamento corregido y una hoja manuscrita de Mercedes. Esta vez no tuve fuerzas para leerla enseguida. Se la di a Vega. Ella empezó a leer en voz alta, no solemne sino exacta, para que todos la oyeran. Si este sobre se abre antes que mi luto acabe del todo, es mala señal. Si se abre con una ambulancia en la puerta o con uno de mis hijos hablando de la memoria de Alonso como si fuera un expediente, entonces ya no es mala señal. Es confirmación. Aquí dejo la constancia de que cualquier intento de apoyo patrimonial o intervención médica promovido por beneficiario directo debe considerarse contaminado por interés económico hasta revisión externa. Si Lucía lidera el discurso de cuidado, duden. Si Rodrigo llora, duden el doble. Si Paula se ofrece a ordenar cierren el cajón, Berta soltó un sollozo ahogado. Rodrigo bajó la cabeza. Lucía, por primera vez desde la cena, no encontró de inmediato una máscara que ponerse. Vega siguió leyendo. No escribo esto porque haya dejado de quererlos. Lo escribo precisamente porque todavía sé quiénes son cuando el dinero les toca el miedo. Lucía confunde capacidad con control. Rodrigo confunde deuda con urgencia moral. Paula confunde acceso con derecho. Ninguna de esas confusiones vuelve inocente a nadie. Si están leyendo esto en presencia de terceros, Alonso, no los salves con explicaciones. Enséñales pruebas. Al terminar, la sala quedó muda.
Ni siquiera el reloj de péndulo se atrevió a sonar durante un segundo. Tomás tomó la constancia notarial y la revisó. «Con esto no pueden tocar ni la finca ni los bonos», dijo. «Aunque hubieran logrado una valoración preliminar, esto les revienta la ruta». Vega señaló la cinta de casete pequeña. «¿Y eso?». La saqué de la funda. No era exactamente una cinta de casete. Era una microcassette de grabadora antigua, la misma que Mercedes usó una temporada cuando empezó a cansarse de escribirlo todo y le resultaba más fácil dictar. Berta se llevó otra vez la mano al pecho. La grabadora gris de la señora. Yo recordé de inmediato dónde estaba. En el cajón superior de la vitrina baja del estudio pequeño. Nadie la usaba desde hacía años. Fui a buscarla casi sin darme cuenta. Cuando regresé, todos seguían inmóviles donde los había dejado, como si la casa entera hubiera dejado de ser escenario para convertirse por fin en prueba. Metí la microcassette. Pulsé play. Hubo un ruido de fondo. Luego la voz de Mercedes llenó la sala con la misma mezcla de firmeza y cansancio que tenía en los últimos meses. «Si oyes esto, Alonso, es porque no me dio tiempo a confiar solo en papeles». Se me cerró la garganta. La grabación siguió. «No sé cuánto durará mi cuerpo ni cuánto tardará tu bondad en aceptar ciertas cosas. Por eso te dejo la versión que ningún abogado podrá suavizar. Escucha bien, hubo una pausa. Luego la voz se endureció apenas. Rodrigo tiene deudas que no me ha contado del todo. Lucía lo sabe, Paula lo empuja. Hace 2 semanas oí a Lucía decir que si papá no firma nunca, habrá que protegerlo de sí mismo. Conozco esa frase. No es cariño, es preludio». Tomás apretó los labios. La voz de Mercedes continuó. «También no oí a Paula decir que las joyas no pueden quedarse muertas con un viejo». «Sí, Alonso», usó esa frase. «No te la dije porque estabas demasiado empeñado en no ver. Si me muero antes que esto se resuelva, no te entretengas defendiendo la imagen de nadie. Defiende primero tu nombre. Y una cosa más. Si Emiliano Cebrián aparece alguna vez en esta casa sin que tú lo hayas llamado, no lo recibas como médico. Recíbelo como pieza». Vega miró al doctor. «Yo también». Aquel hombre que durante la cena había disfrutado tanto de su neutralidad clínica, parecía ahora reducido a lo que Mercedes acababa de nombrar. Pieza. La grabación siguió apenas unos segundos más. «A los que de verdad te quieran, no tendrás que demostrarles lucidez. Los que necesiten diagnosticarte antes de escucharte, no vienen a cuidarte. Vienen a administrarte». La cinta terminó con un clic seco. Nadie habló. Entonces sonó el timbre. Fuerte. 3 veces. La policía. Vega no dejó que nadie reaccionara primero. Fue ella quien abrió la puerta principal. Entraron 2 agentes uniformados y detrás una inspectora de paisano, pelo corto, abrigo oscuro, libreta en la mano. Lo primero que hizo fue mirar la ambulancia aparcada, luego la tensión del recibidor, luego mi cara, la de mis hijos y la de los sanitarios. «Inspectora Julia Serrano», dijo. «¿Quién solicitó el traslado?» Lucía abrió la boca. Vega levantó una mano. «Antes de que nadie improvise, quiero dejar constancia formal de lo siguiente. Alonso Ferrer, titular patrimonial y residente, no consintió evaluación, medicación, ni traslado. Existen joyas y documentos retirados de 2 cofres sin autorización. Hay receta médica a su nombre hallada en maletero de tercero. Hay prueba escrita de un intento de construir relato de deterioro antes de los hechos. Y hay documento notarial y grabación de la esposa fallecida, anticipando esta maniobra». La inspectora no pareció sorprendida. Eso me tranquilizó extrañamente. Las personas realmente competentes rara vez dramatizan antes de tocar el centro. «Bien», dijo. «Entonces empezamos por separar a la gente y recoger objetos». Miró al sanitario Raúl Medina. «Usted primero. Nombre completo, empresa a quién llamó y qué le dijeron». Raúl habló más de lo que Lucía esperaba y menos de lo que un cómplice habría querido. Dio el nombre de la empresa, la hora de la llamada, el relato de paciente agitado y el dato crucial. La petición no vino de un servicio médico central, sino de una llamada directa del doctor Cebrián con aviso de familia de alto conflicto. La inspectora tomó nota. Luego pidió la receta, el sobre de la joyería, las fotografías, la caja plana de madera, la tarjeta de cita, la hoja de observaciones, el fragmento del formulario, el recibo, la carta de Mercedes, la cláusula notarial. Todo fue quedando sobre la mesa del comedor, una prueba detrás de otra, hasta que el mantel de Mercedes dejó de parecer escenario y pasó a parecer mesa de autopsia. Rodrigo se sentó sin que nadie se lo pidiera. Paula seguía de pie.
Lucía también. El doctor Cebrián había palidecido lo suficiente como para parecer por fin humano. La inspectora pidió ver el maletero del coche de Paula, después el cofre del despacho, luego la biblioteca vieja, luego el invernadero. Tomás la acompañó. Vega también. Yo me quedé en el comedor con un agente y con Berta, que se negaba a soltarme ni para ir al baño. Lucía se acercó a mí cuando los demás salieron del cuarto. «Papá, todavía se puede arreglar esto». La miré largo rato. No, lo que había que arreglar era antes de llamar a una ambulancia. Tú no entiendes el nivel de desesperación en que estábamos. No, entiendo el nivel de decisión. Lucía apretó la mandíbula. Rodrigo estaba hundido. Había plazos, pólizas. Si no actuábamos, perdía todo. Entonces que perdiera lo suyo, no lo mío. Su cara cambió apenas. Tú siempre lo dices así porque nunca te faltó el aire. Aquello me sorprendió. No por cruel, por sincero. Mi hija, por primera vez en toda la noche, dejaba de hablar como mediadora. Sonó cansada, fea, verdadera. No, le dije, yo hablo así porque me enseñaron que la deuda no da derecho a vaciar a quien todavía está vivo. Ella soltó el aire, cansada. Nadie quería llevarte a ningún sitio de verdad. No me reí porque no hacía falta. Ambos sabíamos que ya no le creía ni una sola palabra dicha sin papel. La inspectora regresó 15 minutos después, con algo en una bolsa de evidencia. El frasco de gotas, otra carpeta sacada del dormitorio de Paula y una copia impresa del borrador de valoración familiar encontrada dentro del despacho, escondida detrás del archivador lateral. Con esto, basta para abrir diligencias, dijo. Luego miró a Lucía, a Rodrigo y a Paula uno por uno. Necesito que me expliquen por qué existe un borrador de observación patrimonial y clínica previa a cualquier evaluación formal. Y les recomiendo no empezar con la palabra cuidado si no quieren insultar la inteligencia de todo el mundo. Rodrigo fue el primero en quebrarse. No de forma espectacular. Más bien se desfondó. Bajó la cabeza y habló hacia la mesa como si cada frase le pesara más que la anterior. Contó lo de la promoción caída, las deudas, las pólizas venciendo el lunes, los intereses, la presión de Paula, las conversaciones con Lucía, el gestor que sugirió una figura de apoyo temporal si el padre ya no estaba fino, el doctor Cebrián, recomendado por una compañera de Lucía, la idea de una valoración preliminar sin dramatismo, el plan de sacar antes las joyas y algunos documentos para acelerar el acceso posterior. No contó todo por dignidad, lo contó porque el miedo de los cobardes, cuando se ven solos, trabaja a favor de la verdad. Paula intentó salvarse diciendo que ella solo había seguido indicaciones de Rodrigo y Lucía, que pensó que todo estaba casi decidido y que las joyas solo iban a revisarse. Pero el recibo a su nombre y las fotografías de tasación le rompían cualquier inocencia de escaparate. Lucía resistió más. Dijo que todo respondía a una preocupación real por mi duelo, que había despistes objetivos, que yo había mostrado rigidez, irritabilidad y desconfianza. La inspectora la dejó hablar hasta que terminó. Luego colocó sobre la mesa la hoja de observaciones, la tarjeta de cita con la frase «antes de la firma de apoyo», el post-it de la escritura, la receta falsa y la carta de Mercedes. «No hay problema médico», dijo. «Hay una arquitectura». Esa palabra me dio una satisfacción extraña, porque era exactamente eso. Arquitectura, no un arrebato, no un malentendido, una construcción. El doctor Cebrián pidió entonces hablar en presencia del letrado. Vega sonrió sin alegría. Tarde para descubrir la prudencia, la inspectora ordenó a un agente que recabara sus datos completos y le indicó que no abandonara la vivienda. A Lucía, Rodrigo y Paula les comunicó que quedaban identificados y sujetos a investigación preliminar por posible apropiación indebida, falsedad, coacciones y tentativa de instrumentalización médica fraudulenta. No los esposó, no hizo falta. A veces la ruina entra sin hierro. Lo que siguió fue más largo que dramático. Inventarios, fotografías, números de serie, lectura de documentos, llamadas a un secretario judicial de guardia, precintos en el maletero, copia de la grabación de Mercedes, revisión del cofre pequeño y del hueco vacío del cofre grande. A las 4 de la madrugada, la casa ya no parecía mía, pero tampoco suya. Parecía un lugar desarmado por la verdad. Tomás no se movió de mi lado. Berta preparó café para los agentes y para Vega, negándose a servir a nadie más. Aquello, visto desde fuera, habría parecido una tontería. Para mí fue una especie de justicia doméstica. Cuando por fin todo se calmó un poco,
Vega se sentó frente a mí en el comedor vacío, entre carpetas, bolsas de evidencia y migas secas de flan. «No van a poder tocar ni la finca ni los bonos», me dijo. «Con la cláusula y con lo de esta noche, se acabó la vía limpia. Ahora intentarán, como mucho, salvarse individualmente». «¿Y Rodrigo?» Vega no me respondió enseguida. Rodrigo decidirá si quiere seguir siendo peón o empezar tarde a ser hijo. No era una respuesta bonita. Precisamente por eso la agradecí. La madrugada terminó con Lucía y Paula marchándose cada una por su lado, sin cruzarse la mirada. El doctor Cebrián salió escoltado hasta la ambulancia para recoger documentación y quedó citado. Rodrigo no quiso irse. Se quedó sentado en la sala de la chimenea, con la cara hundida entre las manos mientras afuera empezaba a aclarar. A las 6:10, cuando el primer sol tocó la vidriera del recibidor, fui hasta él. No levantó la cabeza. «Papá», era la primera vez en toda la noche que esa palabra sonaba algo más que instrumento. «¿Hasta dónde pensabas llegar?», pregunté. Tardó bastante en responder. «No hasta la ambulancia», dijo al fin. «Eso lo juro». Lo miré en silencio. Pensé que Lucía exageraba. Pensé que Paula empujaba, pero que se podía controlar. Pensé, se interrumpió, tragó saliva. Pensé que si te asustábamos un poco con lo del cofre y con la cena, quizá aceptabas firmar una ayuda temporal y luego yo ganaba tiempo para cubrir las pólizas. Después todo se devolvería. O eso quise creer. No había forma honorable de escuchar algo así. «¿No querías salvarme?», dije. «Querías usarme». Él cerró los ojos. «Sí. A veces la verdad es más insoportable cuando por fin llega desnuda y sin excusas. No lo eché de casa en ese momento. Tampoco lo abracé. Lo dejé allí, con su fracaso a cuestas, y subí a mi dormitorio a ver amanecer donde había empezado la noche. Dormí 2 horas. Las siguientes semanas fueron menos teatrales y más eficaces. Vega presentó medidas cautelares. Blindó los documentos, notificó al banco y al notario que había custodiado la cláusula. La inspectora Serrano abrió la investigación. Joyería, Lledó entregó cámaras y registros. La empresa de ambulancias colaboró más rápido de lo que Lucía y el doctor habrían querido. Berta declaró: «Tomás ordenó conmigo cada papel de la casa como si estuviéramos desmontando una trampa pieza por pieza. Rodrigo acabó hablando más de la cuenta, no por nobleza, por hundimiento. Eso bastó. Confirmó la deuda, las conversaciones previas, el plan de usar una valoración de apoyo para forzar firmas y reordenar cuentas». Paula intentó distanciarse hasta que apareció un mensaje suyo al tasador preguntando cuánto tardaba la valoración, si la venta era discreta. Lucía resistió durante meses, pero el post-it de la escritura, la tarjeta de cita y la grabación de Mercedes eran demasiado precisos para sostener la ficción del cuidado. No hubo un juicio largo y cinematográfico. No lo necesitábamos. Hubo acuerdos, imputaciones, vergüenzas, inhabilitaciones y la clase de justicia gris que no emociona pero protege. El doctor Cebrián perdió bastante más que una noche. Lucía perdió su prestigio profesional antes de perder el resto. Paula salió de mi casa y de la familia casi al mismo tiempo. Rodrigo perdió dinero, honor y cualquier comodidad moral que le quedara. Con él, la herida fue distinta, no porque doliera menos, sino porque dolía con memoria. Uno puede cerrar la puerta a una nuera, incluso a una hija, pero a un hijo que recuerdas con 7 años, llenándose la boca de leche mientras te pregunta cómo se firma un apellido, no lo cierras del todo nunca. Tampoco vuelves a abrir igual. No lo perdoné entonces. Todavía no sé si esa palabra me corresponde. Lo que sí hice fue otra cosa. Cambié el testamento, con Vega, con Tomás presente, con una cláusula nueva, más simple y más brutal. Cualquiera que promoviera o participara en una tentativa de incapacidad instrumental o manipulación médica con fin patrimonial quedaba automáticamente fuera de toda disposición favorable. Cuando lo firmé, no sentí victoria, sentí limpieza. Eso ya valía bastante. Vendí el almacén de la avenida 6 meses después, no por presión. Por decisión, la mitad fue a donde Mercedes quería. Becas de oficios. La otra mitad reforzó la cuenta de bonos protegida. La finca de la Encina no la toqué. Aún no. Algunas propiedades deben sobrevivir no solo para recordarnos que la paciencia también puede ser una forma de dignidad. Tomás empezó a venir más seguido, no por culpa, por lealtad. Eso se nota enseguida. La culpa mira el reloj.
La lealtad se arremanga. Berta se quedó. Le subí el sueldo. Se enfadó. Dijo que no era necesario. Se lo subí igual. Lucía me escribió 3 veces. La primera para justificarse. La segunda, para decir que yo no entendía el vértigo de ver a un hermano ahogarse. La tercera, muchos meses después, fue distinta. No pedía perdón exactamente. Admitía, más bien, que había confundido el lenguaje del cuidado con el derecho a dirigir la vida ajena. No respondí. Algunas cartas no se contestan, se archivan. Paula no volvió a cruzar mi puerta. Y a Rodrigo lo vi una tarde de noviembre, ya sin abogados, ya sin excusas, ya sin la sombra de Paula al lado ni la de Lucía detrás. Se sentó en la misma silla donde aquella noche yo había leído el recibo de la joyería. Tardó mucho en hablar. «Mamá lo vio antes que tú», dijo al fin. Era una frase cruel. Y, sin embargo, era verdad. «Sí», respondí. «Y antes que tú también». Lloró. No espectacularmente, no como en las películas que quieren redimir a los hombres justo a tiempo. Lloró como se llora cuando uno ya no tiene a quien venderle su propia versión. No lo consolé, pero tampoco lo humillé. Aprendí demasiado tarde, gracias a Mercedes, que lo roto y lo podrido no son lo mismo. Mi hija había elegido administrar. Paula había elegido aprovechar. El doctor había elegido instrumentar. Rodrigo eligió dejarse arrastrar hasta un punto donde ya no podía decir que no sabía. Eso no lo volvió inocente, solo lo volvió trágicamente cobarde. Hoy sigo viviendo en la misma casa, no porque no me diera miedo después de aquello. Al principio me lo dio. Mucho. Cada ruido en la escalera parecía una intención. Cada cajón abierto parecía una mano ajena. Debe de ser lo que podéis hallar, se abajaba. Durante un tiempo conté cucharillas, carpetas y copas como si la dignidad pudiera protegerse con inventarios. Luego se me pasó. No porque olvidara, porque entendí. La casa no se había vuelto ajena por culpa de las paredes, ni del comedor, ni del despacho, ni del invernadero. Se había vuelto ajena el día en que yo preferí no ver lo que Mercedes ya nombraba con cuidado y con pruebas. Eso fue lo más caro. No la receta, no la ambulancia, no la tasación de las joyas. Lo más caro fue descubrir que el amor sin lucidez puede convertirse en la coartada perfecta de la propia ruina. La libreta roja de Mercedes está ahora en mi escritorio, dentro de una funda de cuero. La microcassette digitalizada. La carta del sobre blanco enmarcada por dentro del armario, donde solo yo la veo cuando abro para coger un abrigo. Las joyas recuperadas volvieron al banco, salvo el broche de hoja. Ese lo dejé aquí, torcido, tal como lo encontré aquella noche. No para recrearme en el daño, sino para no olvidar nunca la diferencia entre lo que se rompe por uso y lo que se fuerza por codicia. A veces me preguntan qué fue lo peor de todo. No fue descubrir a Paula, ni siquiera a Lucía. Lo peor fue oír a mi propio hijo decir si firma o estalla, como si yo ya no fuera un hombre, sino una condición operativa. Y lo mejor, aunque duela decirlo así, fue comprenderlo antes de firmar nada, antes de beber la copa equivocada, antes de que un informe bonito me sacara de mi propia vida. Mi venganza, si alguien insiste en llamarla así, no fue gritar más fuerte que ellos, no fue verlos caer, ni siquiera fue cambiar el testamento, fue algo más exacto. Fue negarme a representar la locura que otros ya habían redactado para mí. Fue abrir la caja correcta. Fue escuchar a tiempo a una mujer muerta que me amó lo bastante como para dejarme pruebas, no consuelo. Fue entender por fin que la gente que de verdad quiere cuidarte no necesita primero vaciarte los bolsillos, ni tus cajones, ni tu firma. Esa fue la lección, la más cara, la más útil. Si llegaste conmigo hasta aquí, después de más de una hora escuchando esta pesadilla familiar que casi me cuesta todo, gracias de corazón. Significa que la historia te tocó hondo, te hizo reflexionar sobre confianza, herencias o sobre lo que algunos son capaces de hacer cuando el dinero toca el miedo. Déjame saber en los comentarios, ¿has vivido o presenciado algo parecido en tu familia? ¿Alguien que te dice es por tu bien mientras reorganiza tus cosas? ¿O una desconfianza que crece en silencio hasta romperlo todo? No hace falta nombres ni detalles personales, solo suelta lo que sientas. Tus palabras son las que hacen que estos relatos largos valgan la pena y lleguen a quien los necesita. Si esta historia te removió por dentro, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos largos que duelen, pero enseñan. Cuídate mucho, y nunca dejes que te convenzan de que ya no eres dueño de tu propia historia. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo fuerte.